Ya viniendo al mensaje de hoy, quisiera que usted reflexionara en algo. Cuando usted le hace un favor a alguien, cuando usted le presta dinero a alguien, cuando usted hace algo por alguien, incluso cuando usted de pronto ve a alguien en una necesidad tal que usted donara un órgano suyo para salvarle la vida a esa persona, ¿usted cómo cree que esa persona debería reaccionar hacia usted? Bueno, ¿y qué tal si es al inverso? O sea, que una persona le ha hecho a usted un favor, le ha prestado dinero, lo ha sacado de un apuro, incluso ha hecho algo para salvar su vida. ¿Cómo usted debería hacer para con esa persona? ¿Cómo? Abra la palabra de Dios conmigo. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 está en la Biblia y es del Antiguo Testamento, por si acaso. Sí, son de esos libros que casi nadie lee, entonces toca advertirlo. Está en la Biblia y está en el Antiguo Testamento. Amén. Ah, bueno, eso está bien. Tremendo. Capítulo 6. ¿Estamos ahí? ¿Ya llegamos ahí? Eso está bien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea toda la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. A Él damos todo el honor y la alabanza, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Escucha bien, del versículo 1 en adelante. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Padre, gracias, muchas gracias una vez más por tu misericordia, porque la has tenido el día de hoy y nos has dado el privilegio de tener un día más. No has venido aún a levantar la iglesia por pura gracia, esperando a que otros procedan al arrepentimiento y dentro de ellos nuestras familias, Señor. Gracias por este día más de vida que has dado a nuestras familias. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio de reunirnos, de congregarnos como tu iglesia hoy. Gracias por darnos el privilegio de entonar cantos delante de tu presencia. Gracias por hablarnos nuevamente a través de tu palabra, y por ello, Señor, te pedimos. Señor, tú conoces que todos aquí hoy hemos pecado delante de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo que ha estado hasta esta hora que no es de tu agrado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a colocar nuestra frente en alto, buscando tu rostro, tu presencia, tu aprobación, tu perdón, y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener una actitud dispuesta, un corazón
sediento y una mente libre para atender a tu palabra, Señor. Háblanos, ayúdanos a entender, danos sabiduría y discernimiento y coloca en nosotros el anhelo de acercarnos a ti más y más conforme el propósito con el que nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje que traemos para hoy lleva como título La gran pregunta de Dios. La gran pregunta de Dios. Cuando nosotros miramos este pasaje podemos apreciar el escritor de él. Uno de los profetas menores, el profeta Miqueas, que llevó a cabo su ministerio tanto en Israel como en Judá, en los dos reinos. Y el mensaje que él trae es un mensaje dado por Dios y fue para que el pueblo reconociera delante de Dios su infidelidad a pesar de la bondad que Dios ha tenido con ellos. Escuche bien. La fidelidad de Dios para con ellos había sido extrema mientras que ellos estaban siendo infieles para con Dios. El nombre del profeta Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Tremendo eso. Pues entonces el Señor a ellos les estaba recordando que en su pueblo o a su pueblo, ninguno de los dioses que ellos estaban siguiendo podían hacer las grandes maravillas que Dios había hecho para con ese pueblo. Porque los dioses falsos, porque los ídolos, porque cualquier cosa que no sea Dios no puede hacer maravillas como las que Dios es capaz y puede y quiere hacer con su pueblo. No hay nada ni nadie en este universo que pueda hacer las maravillas que Dios hace. Nadie en lo absoluto, y Dios quería que este pueblo reconociera que ellos estaban siendo infieles a Él a pesar de su bondad, a pesar de su misericordia, y que los dioses que tenían no han hecho, no estaban haciendo, ni harían nada de lo que Dios ya había hecho para con ellos. Es lo que Él quiere que ellos entiendan. Y nosotros podemos ver en este texto que nuestro Dios le hace a Israel una pregunta dura, impactante, triste, pero tenía que hacerla para que ellos reaccionaran. Y no solamente ellos, nosotros también. Para que usted y yo también reaccionemos sobre nuestra actitud hacia Dios, ustedes lo dijeron ahorita, nuestra gratitud hacia Dios, a ese Dios que hace milagros, proezas, milagros y maravillas. Usted y yo necesitamos mirar cuál es la actitud que tenemos hacia Dios. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo reflexionemos hoy sobre la gran pregunta de Dios a su pueblo, del cual usted y yo formamos parte también. Si has venido a Cristo, formas parte del pueblo de Dios, y Dios quiere que usted y yo miremos entonces a ese Dios grande y poderoso que hace milagros y maravillas. Que usted y yo somos parte de ese pueblo. Vamos a mirar este pasaje y qué es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros hoy, desde aquí. El pasaje comienza diciendo: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Mire, el Señor en este primer y segundo versículo está diciendo: voy a colocar la naturaleza como testigos de lo que ustedes van a responder a lo que les voy a decir.
La naturaleza misma iba a estar como testiga del altercado de Dios para con su pueblo. Y usted y yo necesitamos prestar atención a esto. Oír lo que dice el Señor. Partamos de ahí. No es lo que dice el profeta, no es lo que dice el pastor, no es lo que diga el predicador. Oír lo que dice el Señor. El que habla es Él, el que pregunta es Él, y a quien hay que responderles a Él. No es un hombre cualquiera el que está hablando, es Dios mismo. Por lo tanto, creo, yo no sé si usted lo cree, es vital prestar atención a lo que Él vaya a decir. Porque es Dios mismo a través de un instrumento humano quien quiere hablar. Y no solamente vale la pena prestar atención, sino que es necesario reflexionar en lo que Él quiere decir. Hay que reflexionar. Más, escuche, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos importa más lo que digan las personas. El esposo, la esposa, el hijo, el pastor, fulano. Nos importa más lo que los hombres puedan decir que lo que Dios pueda decir. Nos importa más lo que los demás puedan pensar que lo que Dios pueda pensar de mí. ¿Se acuerda lo que dije hace un tiempo atrás? Hay personas que a la hora de salir para la iglesia les da pena cargar la Biblia en la mano. Y hay algunos entonces que se les ocurre cargarla en una bolsa del éxito para que piensen que salía del éxito y que estaba de compra, sino que va para la iglesia. Hay personas que les da vergüenza decir que son cristianos. Ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué dirá fulano? Ay, como dicen por ahí, ay, ¿qué dirán mis amistades? Muchas veces pensamos más en el qué dirán los demás, pero no nos sentamos a pensar, ¿y qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios? Escucha, Dios es un Dios que tiene sentimientos y nos ama. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz. Él nos ama. Y es por eso que muchas veces con nuestras actitudes, lo que usted y yo hacemos es contristar el Espíritu Santo de gracia que Dios envió a morar en nosotros. Con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con nuestras actitudes. Lo que hacemos es contristarlo. Cuando la Escritura dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Lo que Él dice. Escucha, el Señor aquí no tiene pleito con el inconverso, con el que no conoce. Él está hablándole a los que lo conocen. Él está hablándole a su pueblo, al que Él escogió, a usted y a mí, a la iglesia. Él se está dirigiendo a nosotros hoy. Dios nos está hablando a nosotros directamente hoy. Él está hablando con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. ¿Y cuántos hijos hay aquí? Al menos hay 3. Él está hablando con nosotros hoy. Mire, al Señor no le molesta la indiferencia del que no le conoce. Al Señor no le molesta en lo absoluto la ingratitud del que no le conoce. Al Señor no le molesta nada de lo que el de afuera hace. Al Señor le molesta lo que sus hijos hacen que van en contra de su voluntad. Al Señor le molestan las actitudes de indiferencia de aquellos que Él ha salvado, perdonado, que dio la vida de su hijo por ellos. Le molesta tu actitud y la mía cuando no son conforme a su voluntad. A Él le molesta. Le molesta. Nuestras actitudes de indiferencia y de soberbia de los que somos hijos, de los que nos llamamos hijos de Dios, pero que no lo honramos a Él como Padre.
Y viene entonces el Señor y hace la pregunta. Coloca la naturaleza como testigo y le dice: estoy en una discusión con mi pueblo. Hoy también. Y nos hace la pregunta. La gran pregunta de Dios. Versículo 3. Mire el cuidado con el que el Señor comienza ese versículo 3. La delicadeza de Dios al hacer la pregunta. Esto que usted ve en el versículo 3 no es una pregunta soberbia, altanera, ni de enojo. No, Dios no hace una pregunta con el furor de su ira. Él hace una pregunta con toda su mejor manifestación amorosa a un pueblo rebelde, desobediente, infiel, idólatra y mentiroso. Pastor, mentiroso, sí, mentiroso, porque ellos adoraban a Dios con sus manos, pero no con su corazón. Y él comienza con una frase sutil. Dice: pueblo mío. Escuche. Pueblo mío. El pueblo que me pertenece, que yo escogí para mí, por amor. Es como tomarlo en las manos, todo el pueblo, y mirarlo, y con unas palabras tan amorosas dice: pueblo mío. No es un regaño de ira, como hacemos nosotros con los hijos. Él viene con unas palabras de amor y dice: pueblo mío. Yo solo quisiera poderlo ver, al menos poderme imaginar a Dios hablándole a... Pero escuche, es un pueblo idólatra, insensible, indiferente, orgulloso, soberbio. Y dice: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Hermano, ¿usted se puede imaginar esta escena? Dios. No estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de una mamá a un hijo, de un papá a un hijo, ni siquiera de un hijo a su padre. Dios, el creador del universo, el único grande del universo, el creador tuyo y mío, el que te ama, el que te bendice, el que fue capaz de dar a su propio hijo para salvarte, Él te hace la pregunta, la gran pregunta. Y esta pregunta debería impactar nuestro corazón y hasta herirlo. ¿Qué te he hecho? Yo, Dios, tu creador, ¿qué te he hecho o en qué? Hermanos, que mire esta frase: te he molestado. Yo, tu Dios, yo que di a mi hijo, yo que entregué todo, lo más valioso de mí, dime, responde contra mí. Te doy la autoridad. Dios se está sentando en el banco de los acusados y dice: mira, el creador, hermano, entiende, el creador dice: aquí estoy, dímelo. ¿En qué te molesto? ¿Qué te estoy haciendo de malo? Yo, a ti. Tremendo, hermano. Yo miro esta pregunta y yo digo: Dios mío, qué pregunta tan impactante para nosotros hoy. Para la iglesia. Para nosotros. Hermano, es triste que el creador del universo y el Dios de amor te tenga que decir: ¿en qué te estoy molestando? Él tenga que hacer eso.
Que Dios diga de una u otra manera, ¿en qué te he fallado? Yo, ¿en qué? ¿En qué te he fallado yo? Dios. Sería culpa de Dios por lo cual ellos habían desobedecido su palabra. ¿Será culpa de Dios que nosotros le desobedezcamos? ¿Es culpa de Dios que les obedezcamos nosotros a Él? ¿Acaso Dios está haciendo algo tan malo para que usted y yo desobedezcamos a ese Dios? Usted y yo estamos diciendo, es que yo no le obedezco porque, ¿qué me has hecho de malo, Dios? Yo me preguntaría, pregúntese usted, ¿algo le ha hecho Dios a usted de malo? Lo que Él dice aquí. ¿Acaso el pueblo podría decir que Dios lo había desatendido? ¿Usted puede decir que Dios lo ha desatendido a usted en algún momento? ¿O que Dios ha dejado de amarlo lo suficiente a usted? Bueno, la respuesta sería no. Definitivamente no. El pueblo de Israel no tenía excusa y usted y yo tampoco. No tenemos excusa. Dios había tratado a su pueblo con bondad y a nosotros nos ha tratado con bondad desde antes de ser su pueblo. Porque después de lo malos que éramos, los perversos que éramos, los pecadores que éramos, hasta el día de hoy nos ha guardado porque nos ama. Nos ama. Ha tenido bondad y paciencia a lo largo de la historia de tu vida y de la mía. Nos ha cuidado. Y a pesar de ello, este pueblo seguía pecando en contra de Dios y muchas veces nosotros también. Imagínese esta escena. Solo imagínese esta escena de Dios colocando toda la naturaleza como testigo, colocándose en el banco de los acusados, e imagínese usted hoy, esta noche, a Dios sentado aquí mirándolo a usted de manera individual a cada uno de nosotros, y que hoy Dios hable a tu oído y entonces Él te diga: Estefanía, ¿en qué te he fallado yo? Lucila, dime, ¿en qué te he molestado yo? Imagínese que Dios le está preguntando a usted hoy, de manera individual, de manera personal, no lo dice a todos de manera colectiva, pero que hoy Dios te está diciendo de manera individual y personal, ahí donde estás, Weimar, ¿en qué te he molestado? ¿Cuál sería tu respuesta a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le dirías? Imagínenselo usted. Que Dios le pregunte a todos los que de una u otra manera nos desanimamos, le damos la espalda a Dios, a todos aquellos que no le obedecen a las normas justas que Él ha dejado, al pueblo de Dios hoy, que nos preguntara eso, ¿tendríamos alguna excusa para Dios? ¿Acaso puedes decirle a Dios que no te ha tratado con bondad y con amor? ¿Podrías decirle eso a Dios? Si Dios te hace esa pregunta hoy, ¿qué le responderías a Dios? ¿En qué te he molestado? ¿Qué le diría usted? ¿Cuál sería su respuesta a esta exclamación de Dios? Ahora, es necesario que usted y yo entendamos de nuevo que esta pregunta es directa de Dios, no del pastor. Porque muchas veces no reaccionamos porque si el pastor está predicando y él nos está preguntando. No, el pastor no está preguntando nada. Dios está preguntándote de manera personal hoy,
¿En qué yo te estoy molestando? Y necesitamos meditar en esa pregunta de Dios. Y para nosotros poder entender esta pregunta, esta exclamación que el Señor está haciendo aquí, y poder venir con toda conciencia, en obediencia, en humillación, con un corazón dolido, necesitamos conocer a Dios de manera personal. Necesitamos saber quién es Él y cómo es Él. Necesitamos ello porque dependiendo del concepto que tengas de Dios, así vas a reaccionar a esta pregunta de Dios. Si el concepto que tienes de Dios es ese Dios ancianito, de pelo blanco y barba blanca y con bastón que casi ni puede caminar, entonces no vas a sentir nada en tu corazón. Si tu concepto de Dios es como un diosito, o si tu concepto de Dios es como un Papá Noel, o como el genio de la lámpara de Aladino, no vas a poder reaccionar positivamente. Pero si tu concepto de Dios es en base a lo que la Biblia dice de quién es Él, pudieras mirar el concepto que tenía Isaías acerca de Dios cuando vio esa visión del Dios grande y poderoso cubriendo todo el templo, y que llevó a Isaías en el capítulo 40 del versículo 12 al 31 a exclamar la grandeza de Dios. A poder decir que ese Dios es más grande que todo lo que ha creado. A poder decir que ese Dios es el único que ha creado todo lo que existe. A poder decir y reconocer que ese Dios no necesita que le den un consejo. A reconocer que ese Dios, todas las naciones de la tierra las ve como una simple gota de agua que cae del cubo. Y que Él, el universo entero, que para el hombre es infinito, le cabe en la mano y le sobra. Cuando veas a Dios de esa manera y tengas un concepto apropiado de la grandeza de Dios, vas a entender a ese Dios diciéndote: ¿en qué te he molestado? Si todo lo que hice es para ti. ¿En qué te he molestado? ¿Te das cuenta? Él nos pregunta: ¿en qué te he dañado? Escuche, medite usted. ¿En qué te he dañado para que no me busques? ¿En qué te he dañado para que no hables conmigo? ¿En qué te he dañado para que no vayas a mi palabra y me conozcas más? ¿En qué te he dañado para que no te congregues con la iglesia que escogí para que estés allí? ¿En qué te he dañado para que no hables de mí a otros? ¿En qué? Es la pregunta. ¿Qué dirá usted al Señor en eso? ¿En qué te he dañado para que no me sirvas en el ministerio que escogí para ti? ¿En qué? Dios nos diría a muchos de nosotros: mira, los hombres te pueden haber fallado hoy. Los hombres te pueden haber defraudado, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, un patrón, un negocio, lo que sea. ¿Te he defraudado yo?, dice el Señor. ¿Te he defraudado yo? He hablado con personas a lo largo del tiempo que el Señor me ha llamado, y me he encontrado con personas que de una u otra manera no han vuelto a la iglesia, no se congregan, y en fin. Y uno dice: oye, ¿qué pasó? Hay personas que conocí antes. Y uno les pregunta: oye, ¿qué pasó? ¿No estás yendo a la iglesia? No, es que me pasó esto, es que fulano esto, es que sultano aquello. Y siempre señalan a todo el mundo, y a todos les doy la misma respuesta, o más bien les hago la misma pregunta: ¿y Dios tiene la culpa? Los hombres fallan, los pastores fallan. Conozco de varias personas que iban a una iglesia
Y bueno, y el pastor cayó. El pastor falló. El pastor cayó en adulterio y el pastor se apartó. Y ellos también. Sí. Bueno, ¿y dónde estaban puestos tus ojos? En el pastor. Oh, tus ojos y los míos tienen que estar puestos en el pastor de pastores que se llama Cristo. ¿En qué te ha fallado Él? Mientras que los otros fallan, ¿en qué Él te ha fallado? ¿En qué te ha ofendido? Es lo que el Señor está diciendo. Mira, los hombres pueden fallar. La pregunta que yo te hago es, ¿yo te he fallado? ¿Yo te he ofendido? Lo que Él dice. Usted y yo tenemos que comprender que muchas veces el Señor está probando nuestra fe. Es triste, pero es verdad. Mire, hay pastores que no lo son. Han sido puestos por hombres, no por Dios. Y sin embargo tienen la misma oportunidad como Judas. Dios ha permitido que estén allí. Pero a veces estos pastores fallan. Por ejemplo, hoy vi una noticia de otro pastor que inauguró una iglesia en 2007, creo, y ayer se suicidó. Un ministerio grande. Aún no se sabe qué pasó, pero él se suicidó. Un pastor muy reconocido años atrás, con una iglesia, un ministerio inmenso, con canales de televisión, tenían un enlace mundial de las diversas iglesias que tenían alrededor del mundo, institutos bíblicos, universidades, un ministerio grandísimo. Y este hombre, un predicador que llenaba estadios, plazas de toros, y donde quiera que iba, la gente iba por multitudes y predicaba la palabra, y Dios cambió, transformó a millones de personas, y cayó en adulterio. Y la mitad del ministerio se fue. Y muchos se fueron al mundo. ¿A quién estaban mirando? El papá, la esposa, la mamá, el hijo, el pastor. El mundo entero puede fallar. El mundo entero se puede desmoronar. Y si tienes que quedarte en un solo pie y estás en Cristo, pues en ese solo pie Cristo te va a sostener si tu mirada está puesta en Él. No puedes mirar al hombre, necesitas mirar a Cristo. Y cuando mires al hombre, míralo para no repetir sus faltas. Dios no tiene la culpa de lo que pasa a nuestro alrededor. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Porque hay aquello, porque está lo otro, que mi esposa, que es que fulano, que es que esto, que es que aquello. Desganados, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ni predicarle a nadie, ya estoy que me muero, ya soy como el gusanito. Escucha, Cristo está vivo. Y si estás como el gusanito, estás muerto. Porque el que está en Cristo está vivo. Porque el que está en Cristo está vivo. Porque el que está en Cristo, Cristo murió para que Él tuviera vida. Porque el que está en Cristo, Cristo se levantó de los muertos para darle vida, y no cualquier vida. Vida abundante, vida eterna, para su gloria, para su alabanza y nuestra bendición. Por eso hay que mirarlo a Él. No puedes mirar al hombre. Necesitas seguir a Cristo aunque el hombre falle. Cristo es la esencia, solo Cristo. Él puede estar probando nuestra fe con la falla de otros, con la caída de otros, aún con las diversas pruebas que vienen a nuestra vida. No para Él saber cómo está nuestra fe, para que nosotros lo veamos. Para que usted y yo nos enteremos cómo estamos en nuestra fe para con Él. Usted y yo, como pueblo de Dios, debemos de ser como aquella mujer cananea que vino a Jesús y no se rindió. Ella quería un milagro para su hija, ella quería un milagro, y Jesús le dijo, mira, es que la comida no es para los perrillos, Señor, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Como quien dice,
yo de aquí no me voy hasta que no tenga lo que yo vine a buscar. Y esa mujer no se rindió, y esa mujer perseveró, y esa mujer le pidió, y esa mujer insistió. ¿Qué tanto pides? ¿Qué tanto ruegas? ¿Qué tanto insistes? ¿O eres de los que desmaya cuando viene el problema? Escucha, Él está ahí para que vengas a Él. Por eso Él dice: ¿qué te he hecho de malo para que no me busques? Para que no hables conmigo, para que no me conozcas cada día a través de mi palabra y para que no hables de mí. ¿Yo qué te he hecho de malo? Dice Él. Dice, versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios escogió a Moisés, a su hermano y a su hermana, y liberaron al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios nos dio un Moisés para que nos liberara de nuestra esclavitud pecaminosa, y ese Moisés fue Cristo. El Señor Jesucristo mismo es nuestro Moisés. Él es el que vino, Él es el que anunció el Evangelio, Él es el que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, es el que fue a la tumba para que usted y yo no fuéramos, el que se levantó de los muertos para que usted y yo viviéramos. ¿Qué te he hecho yo?, dice el Señor. ¿Qué te he hecho yo de malo si lo único que yo he hecho es liberarte? Es lo que le está diciendo. El Señor nos recuerda a nosotros varias cosas importantes que Él ha hecho en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y necesitamos recordarlo para no darle la espalda a Él nunca. Él dice, no te olvides de dónde te rescaté, no de dónde saliste. Porque usted y yo no salimos. Él vino y se metió en el foso de lodo, se untó de lodo, te lavó y te limpió, me lavó y me limpió, y Él quedó con tu suciedad y la mía. Es lo que Él dice. Recuerda de dónde te rescaté. No olvides cómo vivías antes de que yo te llamara. Dice, yo te hice subir, estabas abajo, estabas perdido, estabas esclavizado. Yo te hice subir, yo te saqué de tu perversidad y de tu maldad. Ajá. Acuérdate que no vivías como vives hoy. Acuérdate que no pensabas como piensas hoy. No te olvides de eso. Acuérdate que no disfrutabas como disfrutas hoy. Él no lo recuerda. Yo te hice subir, dice el Señor. Ahora, no se trata solamente de cosas materiales, sino de cosas de mayor valor, como la paz que hay en cada uno de aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. El gozo que Dios pone en esa nueva vida que ha venido a Cristo. La restauración que el Señor hace en cada uno de aquellos que ha sido salvado por Él. Y todas las bendiciones que Dios ha traído, trae y traerá a nuestras vidas. Dentro de ellas la mejor bendición, la vida eterna con Él. Y Él nos dice, no se te olvide que yo pagué por medio de mi Hijo el precio de tu pecado. Yo te liberé por medio de la sangre de mi Hijo. Es lo que Él dice. Yo sabía que estabas perdido. Yo sabía que eras un perverso, que eras una perversa. Yo sabía que estabas endemoniado. Yo sabía que no eras nada. Y yo di a mi Hijo para que fueras algo, para que fueras lo mejor, para que fueras lo más precioso, mi Hijo. Yo lo hice. Él está diciendo, no te olvides de eso. No te olvides. Yo te rescaté de esa casa de servidumbre, de esa esclavitud del pecado donde estabas sumergido. Eras un esclavo más que cualquier otra cosa y yo te liberé.
Hermanos, tenemos que recordar eso. Necesitamos recordar qué es la vida sin Cristo y a dónde va el que está sin Cristo. Y recordar que nuestro Dios nos ha hecho libres. Recordemos que éramos esclavos del licor, de las drogas, de la fornicación, del chisme, del adulterio. Esclavos de la culpabilidad que había en el corazón. Esclavos del odio, de la soberbia, de la amargura. Y Él ahora dice: yo te he hecho libre. Yo te liberé. Yo mismo con la sangre de mi Hijo. Yo te hice libre. No te olvides. Entonces, ¿qué te he hecho de malo? Para que no me sirvas, para que no me busques y no me obedezcas. Por eso, justo por eso, es que Dios hace esta pregunta a cada uno de aquellos por los cuales entregó la vida y la sangre de su Hijo. ¿En qué te he molestado? Para que no me sirvas, para que no me sigas, para que no me obedezcas, para que no hables conmigo, para que no quieras conocerme y no me quieras dar a conocer a otros, en que yo, Dios, te he molestado. Solo pregúntate eso. Pero a pesar de todo lo que nuestro Señor nos da, lastimosamente, aún así, lo abandonamos tan fácil. Medio brilla una lucecita afuera y arrancamos detrás como el que se vino corriendo detrás de un globo y resultó en Medellín y ya no sabía cómo devolverse. Como los pobres indios que cambiaron el oro por espejitos. El diablo viene y te presenta espejitos afuera y tú entregas todo tu oro y te vas detrás de los espejitos. Muchas veces hacemos eso. Le damos la espalda a Dios como si Él no hubiera hecho nada por nosotros. Eso debería darnos tristeza. Yo te llamé, yo te escogí, yo te salvé, yo di la vida de mi Hijo para que Él muriera y tú vivieras. Aparte de eso, hice que derramara toda su sangre para limpiarte, para librarte de la esclavitud del pecado en la que estabas sumergido. Y aparte de eso, eras mi peor enemigo, te he hecho parte de mi familia, ahora eres mi hijo. Y no solo eso, puedes tener el privilegio de servirme y no lo haces. ¿Sabe? Hay muchos que se han cansado de Dios por la hipocresía y la tibieza espiritual en la que viven. Otros por la pereza espiritual en la que viven y otros por el pecado en que viven. Y el Señor esta noche, con esta gran pregunta, está haciendo un llamado para que reconozcas con gratitud su bondad, su misericordia y su amor para con cada uno de nosotros, y entonces usted y yo no nos apartemos de Él. Y si por algún motivo te has apartado de Él, para que vuelvas a Él y no lo abandones. Porque abandonarlo significa dejar aquello en lo cual Él nos ha puesto. No abandonar a Dios significa no dejes tu iglesia, no abandones tu ministerio, no dejes de servirme. Si las personas te han fallado, recuerda la gran pregunta que Dios te hace: ¿qué te he hecho yo? Reflexiona y que el Señor nos ayude a mirarlo siempre a Él y no a los hombres. Que nuestra mirada esté puesta siempre en aquel que ama nuestras almas. Espero que puedas reflexionar y que hoy, si alguien te pregunta ¿de qué fue la predicación de hoy? La gran pregunta de Dios: ¿yo qué te he hecho de malo? Si usted hoy se va
meditando, al menos en eso, hay victoria en Cristo Jesús. Si usted sale de aquí con un corazón insensible, significa que todavía estás muerto, que todavía no le conoces y que estás en riesgo de irte a una eternidad sin Él. Pero si tu corazón verdaderamente puede ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, y reconoces tu falta delante de Él, entonces Él y solo Él tiene la victoria en nuestras vidas. Oremos. Y donde usted está, mientras yo oro por usted, hable con el Señor y reconozca cómo usted está para con Él. Si usted le tiene que decir, soy insensible, no siento nada, Señor, estoy muerto, dígale que le dé vida. Y si usted está vivo y sabe que usted le ha fallado al Señor, dígale, Señor, perdóname, ayúdame y levántame. Y si usted nunca se ha apartado, dígale, Señor, ayúdame a permanecer y no apartarme. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, primeramente te doy gracias por tu palabra, por hablarme a mí, principalmente. Gracias, Señor, por sacudir todo mi ser por medio de tu palabra. Gracias. Porque es una muestra de que me amas grandemente. Te doy gracias por el privilegio de que a pesar de ser pecador aún, salvado por gracia, pero aún pecador, pueda estar aquí hablando tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que has dado a cada uno de los que hoy están aquí. Gracias por el privilegio que estás dando a cada uno de aquellos que pueda escuchar este mensaje después o verlo en YouTube o escucharlo en Spotify, donde se transmita. Gracias por cada alma que pueda recibir esta tu palabra, Señor. Gracias. Pero ahora, Señor, ayúdanos a examinar nuestro propio corazón y a examinarnos ante esta pregunta pero tan vital, tan importante que nos haces hoy. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dices, pueblo mío. Ayúdanos a meditar. ¿Cómo estamos delante de ti? ¿Cómo está nuestro fuego, nuestro fervor, nuestra gratitud delante del Dios Todopoderoso que nos ama? ¿Cómo está? Y ayúdanos a venir a ti en un arrepentimiento genuino, no en un remordimiento pasajero, en un arrepentimiento real. Señor, por favor, haz que nos duela en el corazón fallarte. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. Señor, mira, te suplico, cada corazón que hay en este lugar, cada corazón que reciba tu palabra, mira cada uno de los que hoy están en este lugar, que tal vez su fe está siendo probada por medio de los problemas, las dificultades, las necesidades, las tensiones. Señor, y por favor perdona su alejamiento, su insensibilidad, su ingratitud, su infidelidad. Por favor, perdona a cada uno conforme a tu misericordia y ayúdales, Señor. Dales fuerza. Señor, que te miren a ti, que crean en ti, que te crean a ti, que vivan para ti conforme a tu propósito y al llamado que les has hecho. Por favor, Señor, que esta pregunta retumbe en nuestros corazones cada día. Que la tentación venga, que la maldad venga, que el pecado quiera llegar. Señor, que el desánimo y cualquier otra cosa quiera llegar. Que esta palabra, que esta gran pregunta retumbe en nuestro ser y nos haga reaccionar. Por favor, Señor,
Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra y a buscar agradarte y vivir solo para ti. En tus manos nos entregamos hoy, dándote gracias por tu palabra. Y asimismo, te rogamos que nos lleves a nuestro lugar de destino en bendición, en victoria, y que podamos seguir examinando nuestro corazón y acercándonos más a ti. Es lo que te decimos, es lo que te pedimos. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Dios les bendiga.